Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Este miércoles, luego que se reactivara el suministro de agua potable en Osorno, ESAL volvió a comunicar la suspensión del servicio en algunos sectores de la comuna, una situación por supuesto que durante la tarde sorprendió a muchos, la gran mayoría. Este nuevo corte se debió y principalmente por el factor de retrolavado de nuevos filtros utilizados en la puesta en marcha del sistema de producción y también, lo que decía la empresa, la mayor demanda por parte de los clientes. Durante esta mañana, las autoridades de la empresa sanitaria apuntaron a que el 98% del suministro de agua potable en Osorno fue restablecido. Esto luego, recordemos, del derrame de combustible en el sistema de producción que provocó el corte total en toda la ciudad durante 6 días. Además, el gerente general de la empresa sanitaria informó que los más de 50.000 clientes afectados por este masivo y largo corte de agua no recibirán cobro del servicio durante 2 meses. Se aplica efectivamente lo que instituye la ley, que por día en que no se entrega un servicio es ese 10 veces lo que se va a ir acumulando y por supuesto entre 6 y 7 días tenemos 2 meses que no se les va a cobrar la cuenta. Se espera que dentro de los próximos días la entidad dé a conocer la propuesta a presentar ante el Servicio Nacional del Consumidor para una compensación colectiva, pero por supuesto crece el enojo con respecto a lo que en su minuto decía el presidente Sebastián Piñera, negligencia, error u omisión de una situación muy grave que tuvo esta empresa en Osorno. Uno de los temas, por supuesto, que abordamos aquí en Vía Pública durante esta noche. Obviamente también tenemos otros elementos, temas que ponemos en la mesa de Vía Pública y le hacemos la pregunta a través de nuestro fanpage de Facebook en 24horas.cl. La siguiente, ¿la educación sexual se debe impartir en los colegios a partir de quinto básico? ¿Sí o no? Las 2 alternativas que les proponemos en esta pregunta que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar a continuación, porque un informe de la ONU, específicamente de ONU-SIDA, nos entrega la siguiente cifra alarmante: 71.000 personas que están contagiadas con el VIH. Ha dado para todo, para nuevamente discutir sobre las políticas públicas, la educación sexual, la prevención, pero también la alarmante epidemia que significa el SIDA, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Ojo, un dato con este informe de la ONU indica que en América Latina, somos el país con mayor alza de contagios. Vamos a estar conversando sobre este tema, para eso ya presentamos a nuestro panel. Vamos a estar conversando sobre este necesario tema. Ya estamos con el doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Nicolás. Y también Bárbara Gutiérrez, encargada del Centro de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Diego Portales. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, doctor, primero que todo, hay cifras, 71.000 contagiados, personas con VIH, un aumento de 4.000 con respecto a 2017. Es uno de los tantos datos que entrega este informe de las Naciones Unidas. Vamos a entrar en detalle de lo que ha sido la discusión, pero ¿qué hay que sacar en limpio de este informe que entrega la ONU? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que hay que sacar en limpio de que este es un reporte que entrega una noticia que es bastante negativa para nuestro país. Yo creo que más allá de los análisis, de los comentarios, que las cifras más, cifras menos, lo concreto es que es un informe bastante negativo para Latinoamérica, que desde luego, si uno considera que a nivel mundial la tendencia ha venido en el último tiempo a la disminución de nuevos casos diagnosticados de VIH y a disminución de la mortalidad, nos encontramos que Latinoamérica está un poco estancado. Sin embargo, en este último informe ya se instala la región de Latinoamérica con un incremento de nuevos casos de un 7%. Y dentro de Latinoamérica, que ya está esta región bastante mal pie, sí, Chile se encuentra en el primer lugar. Claro, y aquí es 34% de nuevos casos. Bueno, eso quiero corregirlo, porque fíjate que si miramos, porque aquí, a ver, las cifras, las estimaciones dan para mucho, pero la única verdad es la realidad. Y las cifras concretas son que el año 2010 en nuestro país teníamos 2.968 nuevos casos diagnosticados y el año 2018 tuvimos 6.948 nuevos casos diagnosticados. Por lo tanto, en el periodo 2010-2018 el incremento fue de un 134% en nuestro país. Claro. Muy distinto es lo que se está hablando en la estimación de estos 71.000 personas que se estima en nuestro país que estarían viviendo con el virus, lo que significa que tenemos
si están diagnosticados, porque están diagnosticados alrededor de 45.000, tenemos en nuestro país aproximadamente 25.000 o más personas que están circulando, que desconocen su estado diagnóstico de VIH. Y eso es muy relevante porque tiene importancia en la persona propiamente tal, porque la enfermedad va avanzando y por otro lado esa persona también va contagiando a otras personas al no saber su estado y probablemente tener conductas de riesgo. Y ese punto que usted señala, doctor, es bien relevante. Yo leía, por ejemplo, declaraciones del ministro Mañalich, también desde el Ministerio de Salud, tomando lo que son estas cifras, estos datos, estimaciones que entrega la ONU. Y Bárbara, ahí hay un tema bien relevante, porque desde el Ministerio de Salud, a primeras, se decía, dentro de la negativa, el negativo escenario para nuestro país, también a nivel latinoamericano, quizás lo que se puede sacar como buen punto es que haya una mayor detección, es decir, hay más casos o nuevos casos de contagiados con VIH porque se está tomando más en consideración la detección, los test rápidos, el diagnóstico, la información. ¿Cómo evalúas tú eso? Claro. ¿Efectivamente es así? ¿Lo ven así? Efectivamente podemos tener dos miradas desde esta noticia. Por un lado, lamentablemente es efectivo el alza de casos confirmados en VIH en nuestro país, pero por otra parte, lo positivo es que se están haciendo diagnósticos en mayor cantidad de personas en la población chilena. O sea, la oportunidad de tamizaje estandarizado para la población es efectiva. Estamos llegando a detectar un mayor número de casos de las personas que aún no tenían el antecedente. Sin embargo, hay aproximadamente 10.000 personas que viven hoy día con VIH y no lo saben. Yo creo que es esa la dificultad en la que nos encontramos, porque finalmente es población que está perdiendo tiempo valioso en iniciar un tratamiento oportuno y en, a su vez, evitar la transmisión a otras personas. Y muy distinto, eso sí, a lo que señalaba la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien mencionaba un 85% de las personas en Chile contagiadas con VIH saben que tienen VIH. Eso, lo estábamos conversando fuera de cámara, no es así. No, eso no es así. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, es simple matemática. Si tenemos 71.000 personas que están, se estima que existen en nuestro país y tenemos diagnosticados 45.000, es decir, que faltan 26.000. Por lo tanto, ese 85 no es un 85, es un 60% aproximadamente. Y lo que señalaba Bárbara es importante, que es verdad que se está aumentando el testeo, la pesquisa, pero es demasiado insuficiente. Fíjate, y esto es bien importante, porque desde el Ministerio de Salud, el 18 de mayo del año 2018, se anunció dentro de la política del Plan Nacional de VIH que se iban a realizar 1.850.000 test rápidos en el periodo de 2 años. Transcurrido un año, se han realizado alrededor de 100.000. ¿Qué pasó ahí? Que es menos de un 7%. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso habría que preguntarlo en otro lado, pero yo creo que la velocidad de instalación de las medidas es insuficiente. Y espero que no estemos el próximo año 2020 hablando del desastre nuevamente, que las cifras siguen incrementándose, porque efectivamente está aumentando la infección en nuestro país, más allá de que cuando se esté haciendo realmente masivo el testeo, ahí evidentemente ese componente va a jugar un rol que es relevante. Entonces, esa tarea, la tarea del diagnóstico, es muy importante. Y en la meta OMS 90-90-90, el primer 90 está muy malo porque tenemos un 60% y no un 85 o un 87. Claro, nos falta bastante hay una cifra oculta y también para que nos vean a esta hora lo relevante dentro de la discusión que se da de la cifra. Más allá de la cifra, porque estamos hablando de personas que contraen este virus y una familia que finalmente contrae el virus. Es importante también señalarlo. Más allá de ser un número, es necesario para generar políticas públicas. Políticas públicas, de hecho, que fueron de alguna manera puestas en cuestión por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Él decía que en los últimos 4 años, la administración anterior de la presidenta Michelle Bachelet, se perdieron 4 años, porque se hablaba primero del fetiche del condón. Pero uno entendía que era porque el condón, a juicio del ministro, fue la gran política pública para combatir el VIH. Bárbara, en ese sentido, ¿estás de acuerdo con eso? ¿El condón es solamente una parte de esta gran discusión que tenemos que tener constantemente sobre el SIDA? Efectivamente, el aumento de casos en VIH obedece a algo multifactorial. O sea, por una parte tenemos esto del diagnóstico poco oportuno, pero por otra parte la falta de educación sexual en temas de políticas públicas es muy relevante. O sea, el proyecto de ley viene a atender esa falta de necesidad. Si consideramos que la población mayormente afectada con VIH es población joven, entre 20 y 29 años,
y la tendencia era hablar recién de salud sexual y reproductiva en la etapa de enseñanza media, y llegamos tarde. Tenemos que adelantar la entrega de estos contenidos educativos en etapa más temprana. ¿Clase de educación sexual en quinto básico, como lo plantea la subsecretaria Daza? Efectivamente, nosotros transmitimos esta información y llegamos a los establecimientos educacionales instalando temas de que se cruzan con sexualidad, pero que no tienen que ver únicamente con la prevención del embarazo no deseado o la prevención de infección de transmisión sexual. Cuando hablamos de sexualidad también complementamos con otras áreas como el autocuidado, autoestima, prevención de abuso sexual. Entonces, la idea es naturalizar el tema y hablarlo desde la base, para con ello reducir la probabilidad de esta infección y otras. Doctora Fanny, en ese sentido, por un lado está la educación, súper relevante, pero también la detección, usted comentaba. Sí, mira, yo creo que esto hay que abordarlo porque uno dice, bueno, ¿cómo abordamos este asunto? Son varias aristas. La primera y la más urgente es la detección, la pesquisa y masificar el test rápido lo antes posible, o sea, hacer efectivo esta pesquisa a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas y especialmente enfocado al grupo de gente más joven, porque hay que ver que este crecimiento no ha sido homogéneo en la población, ha sido focalizado en el grupo de etario entre los 15 y los 29 años. Es decir, lo que ya está fijo es el grupo donde yo tengo que potenciar las medidas. Absolutamente. Claro. ¿Te fijas? Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, también están las medidas de prevención, que tienen que ver con el autocuidado, una sexualidad responsable, la adecuada promoción del condón masculino y femenino, y también el uso del PrEP, que es la profilaxis preexposición. Esto de que medicamentos puedan prevenir la transmisión en personas que son negativas, pero que tienen alto riesgo de adquirir el virus es fundamental. Pero un PrEP que, le hago la pregunta, ¿se conoce poco, se ha masificado poco, no se está considerando, de las campañas no se está considerando de todas maneras, las campañas, digamos, de difusión, pero desde la conversación que se tiene sobre el VIH? Si tú miras el Plan Nacional anunciado el 18 de mayo, como te decía el año pasado, está contemplado. Pero la indicación, la aprobación de la indicación del medicamento en nuestro país está desde el año 2018 y se está implementando ahora en julio, el Plan Nacional o en agosto. Entonces está recién y esto requiere realmente una velocidad distinta. ¿Cuánto cuesta el medicamento? También es un elemento. El medicamento, bueno, tiene que ver con las negociaciones que tiene el Ministerio, pero yo te puedo decir que desde el sector privado están avanzando más rápido en este tema, no teniendo la obligación, porque... y eso te lo digo con conocimiento, es que ISAPRES están incorporando esta estrategia en sus planes de salud. En sus planes de salud y no teniendo la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que sus propios usuarios se han ido infectando a través del tiempo. Y eso es algo. Y tú cuando tienes una persona, además, es una enfermedad crónica y controlable. Se tiene que tratar por toda la vida. Entonces, son cosas que se pueden, estrategias que no es una estrategia única, no es la panacea, pero es una estrategia muy importante de considerar las personas que lo requieren en nuestro país. Junto con el tema del PrEP, y yo por eso le preguntaba, ¿cuánto se conoce? Es un elemento que es súper vital, súper relevante para el control, para poder sobrellevar también este virus. Y digamos que también en Chile se han perdido varias barreras, se han perdido varios tapujos. Primero, este gran temor, la vergüenza, por ejemplo, hacer un testeo. Hacer un testeo era algo que es súper complejo y se reflejaba justamente en las bajas cifras de detección temprana, entre comillas, podríamos decir, del virus. En ese punto, Bárbara, ¿ha cambiado la sociedad chilena? Claro, si hablamos de políticas públicas, hago un poquito el consenso y el resumen, estamos bien atrás. Pero tenemos una sociedad, por ejemplo, focalizada en jóvenes donde hablar de sexualidad no es un tema, como si nos pudo haber pasado a mi generación y generaciones anteriores. Yo creo que efectivamente hay un cambio generacional que ayuda a tener mayor apertura a conversar los temas de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en general, Chile sigue siendo un país tremendamente conservador. O sea, cuando hablamos de temas como pastilla de anticoncepción de emergencia, vacuna contra el virus papiloma humano en población escolar chilena, hay mucha reticencia por parte de algunos grupos, lo que entrampa el proceso y dificulta aún más la llegada de la información a los grupos de riesgo y grupos de interés. En ese sentido, creo que lo relevante es poder, insisto, enfocarse en la entrega de educación de contenidos sexuales y reproductivos de manera abierta y nivelándolo al nivel de comprensión, ajustándolo al nivel de comprensión que tiene la población. Por eso la apuesta es avanzar a grupos de menor edad.
Doctor. Mira, a mí lo que me preocupa en realidad, y es importante señalarlo, que nos quedemos a veces entrampados en discusiones, en buscar culpabilidades, en politizar un tema que no es político, no es ideológico, no es religioso, sino que es un tema médico y de salud pública, y no irnos directamente al problema de fondo a buscar una solución. Fíjate que yo quisiera contarte un poco la experiencia que estamos ahora llevando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que hemos instaurado el test rápido de manera gratuita desde hace un par de años ya, a raíz de todas estas cifras, y la cantidad de jóvenes que están acudiendo a realizarse el test es realmente muy importante. Y estamos ahora, y también te lo adelanto, en un trabajo en conjunto con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, en relación ¿por qué? Primero, porque el hospital está emplazado en Independencia. Segundo, porque Independencia es la segunda comuna de Chile que ha experimentado un mayor incremento de nuevos casos diagnósticos seguidos después de Santiago. Y porque además el alcalde ha suscrito un compromiso decidido y tiene un equipo realmente que está comprometido con este tema. Entonces, aquí se requieren, y el compromiso es que Independencia sea la comuna que tiene o que logra la meta 90-90 en decir que es la primera comuna de Chile, Doctor, libre de VIH. Y tomando esa experiencia que ha tenido con la comuna, ¿puede ser que quizás el gran avance que se puede tener aquí en la detección, prevención del VIH parta más bien de los gobiernos locales, como son los municipios, las comunas, a una política que hay que tener, que hay que avanzar, pero que desgraciadamente no está siendo tan acelerada como es una política nacional? Bueno, pudiera ser, te fijas, yo no tengo esa respuesta, pero sí te puedo decir que este modelo lo vamos a probar, lo vamos a trabajar, y yo creo que si se cumple, y que tenemos que cumplirlo porque, como te decía, es un compromiso, y porque además realmente no es aceptable que en Chile todavía tengamos esta realidad y que haya personas que todavía puedan morir y que mueren por esta causa, cuando es una enfermedad crónica y controlable que con un tratamiento las personas hacen su vida totalmente normal. Eso es inaceptable. Claro. Me queda un minutito. Bárbara. Sí. Con respecto a lo que decía Alejandro en relación a las causas que pueden estar detrás de este aumento, es importante señalar que el VIH, al igual que otras infecciones de transmisión sexual, generan síntomas de manera muy avanzada. Entonces, en estadios iniciales de la enfermedad pasa inadvertido. Eso es lo grave. Los usuarios y usuarias consultan ya cuando hay manifestaciones clínicas que pasan en el SIDA, que no es lo mismo que el VIH, ¿cierto? Que este estado de inmunodepresión del organismo en donde lo hace vulnerable a enfermedades oportunistas, que terminan con consultas de tipo respiratorio, gastrointestinales. Claro, el efecto ya a nivel del organismo en general avanzado de la situación. Entonces, la idea es poder pesquisarlo de manera oportuna y no esperar a que se manifiesten estos síntomas para recién consultar. Bien, Bárbara Gutiérrez, doctor Alejandro Alfani, se nos acaba el tiempo, pero es un tema, y lo comentábamos también antes de este panel, de esta conversación. Claro, lo comentamos por un hecho en particular, por la discusión que se ha generado este informe, pero quizás algo a sacar el limpio es que esto debería estar todos los días en conversación, en discusión, y finalmente también poner en la mesa lo que es una epidemia a nivel internacional que desgraciadamente no muestra buenos datos aquí en Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Muy buenas noches, que estén muy bien. Seguimos, por supuesto, con el programa y retomamos la pregunta justamente muy ligada a lo que estábamos conversando aquí con nuestros invitados. ¿La educación sexual se debe impartir en los colegios a partir de quinto básico? Resultados parciales de nuestra encuesta, un sí, 85%, ya llegando casi a la totalidad. Todos piensan que 85%. Nos falta todavía para que ustedes puedan seguir respondiendo. Piensa que educación sexual tiene que ser impartido desde quinto básico, no en media, y no dice un 15%. ¿Qué les parece esta respuesta? Ya la mayoría piensa que efectivamente desde quinto básico en adelante, ya media, estamos... Yo esperaría que ese 85 se fuera acercando más a un 100%, sí. Porque la verdad no puedo entender que haya un 15% que piense que eso no debe ser así. O sea, es deseable que aumente, pero se entiende también que siempre hay grupos opositores frente a cualquier nueva política pública. La idea es, a través de la información, combatir esa disidencia. Bien, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Vamos a estar hablando de otros temas. ¿Usted conoce esta aplicación que lo envejece, que lo pone más joven, que de repente no hace nada, depende de uno? Hay toda una polémica, toda una discusión con respecto a los datos personales. Consejo para la Transparencia habló durante esta jornada. Vamos a estar conversando de eso y mucho más aquí en Vía Pública. No se vayan. Regresamos a Vía Pública, ya lo comentábamos antes de la pausa, FaceApp. Creo que ustedes
ya han escuchado, ya les han mandado sus fotos, más viejos, no le preocupa, pero más allá de esa preocupación por la cosa estética, por cómo uno podría estar en un par de años, hay una preocupación constante, no solamente por esta aplicación, sino muchas, respecto a los datos personales. Hay informaciones que han dicho, cuidado con FaceApp, porque ya el permitir acceder a las fotos, a la geolocalización, a los antecedentes que tiene en su celular, por ejemplo, puede ser algo muy preocupante. Vamos a estar hablando de esta aplicación, el furor, pero también la preocupación junto a Mauricio Sepúlveda, académico de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme. A ver, primero voy un poquito con lo que ha sido el furor, porque de hecho estaba leyendo por ahí que FaceApp fue lanzado en 2017. Y ahora en nuestro país y a nivel internacional como que resurge como la nueva aplicación, pero lleva bastante tiempo. ¿Qué crees tú que explica que todos estemos en esta onda de ver cómo nos vemos con FaceApp? Bueno, este es un tema muy bonito porque en realidad todo lo que es inteligencia artificial nos tiene un poco asombrados, también nos da miedo. Esto es pura inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial acá? Bueno, el concepto de inteligencia no está definido todavía. ¿Qué es inteligente? Básicamente se habla del comportamiento inteligente. Entonces se construyen algoritmos que hacen actividades que parecen que fueran inteligentes. En este caso, toman una foto y te la convierten para verte en otras circunstancias, con un filtro adecuado. Muy bien definido. De hecho, uno solamente eso veía en los programas que tenía, por ejemplo, la CIA, FBI, cuando hacía proyecciones de personas. Aquí, a través de mi celular, puedo, con cualquier foto de cualquier persona, poder hacer ese trabajo. Bueno, en el 2017 trabajaron, generaron una versión y seguramente consiguieron datos desde el público a la gente y bueno, mejoraron su aplicación y ahora entregaron una versión bastante mejor. A ver, vamos a la preocupación. De hecho, hablaba, por ejemplo, hoy día el Consejo para la Transparencia, llamaba la atención con respecto a cuidar los datos personales. Aquí hay una aplicación donde primero quiero ir a un tema que no solamente se aplica con FaceApp, de hecho se aplica con todas las aplicaciones que tenemos en celulares, en otros dispositivos móviles, que es la política de privacidad. Yo creo que si uno hiciera una encuesta, claro, habría un porcentaje que dice sí, yo leo la política de privacidad, pero sería bastante cuestionable. Uno generalmente pone a descargar y con el comentario que le hizo un amigo u otro amigo, opta por no hacer esto. Hay que tener mucha atención con la política de privacidad. ¿Cuál puede ser la diferencia también ahí que marque el punto? Bueno, no hay un pro y un contra. Si a ti tú ves que van a tomar datos personales, diría decir que no. De partida. De partida. Pero seamos realistas, la gente no ve el impacto inmediato o el peligro que tiene. Han habido pocos casos todavía en el cual hay mal uso de tus datos personales. Por consiguiente, la gente un poco ignora estos temas y se mete ya que es entretenido. La tentación es muy fuerte. Pero tú debes proteger tus datos personales. ¿Qué están haciendo con ellos? No puedes saberlo. De hecho, las políticas de privacidad no solamente esto, sino cuando uno abre una cuenta en Gmail, cuando baja Android, cuando tiene el sistema operativo iOS, hay una chorrera, digamos, de puntos, pero que generalmente uno pasa. Así es. Da cuenta, hay una confianza finalmente al desarrollador de estas aplicaciones. Claro, mira, te puedo dar ejemplo. ¿Te acuerdas del desafío que hubo hace un tiempo atrás en el cual tenías que subir una foto y una foto de años antes para comparar? El 10-Year Challenge, sí. Claro, tú eras súper inocente, pues, entretenido. Pero básicamente quizá un Facebook, por ejemplo, podría tener ya algoritmos que determinan si tú tienes alguna enfermedad que se maneja o se expresa a través de los años. Entonces, con esa información que tú subiste a tu cuenta, a lo mejor puedes estimar que tienes alguna enfermedad. Imagínate eso, con un poco de imaginación. Claro. Y los usos que se podría dar con esa información, por ejemplo, que aparezca una ventana con un medicamento nuevo o un tratamiento, poniéndonos más en ese caso. Incluso más allá, imagínate que Facebook está sacando ahora una moneda digital que es la Libra. Está a un paso de hacer un banco. Y con eso te va a prestar plata para lo que tú quieras, para lo que él crea que tú necesitas. Volvemos siempre a la máxima que se ha aplicado durante muchísimos años, que la información es poder. Aquí realmente es poder, ¿no? Es poder, es poder. Bueno, en realidad lo ve así todo el mundo. En realidad hay países que están desatando una carrera por generar nueva inteligencia artificial, capturando datos necesarios para poder procesarlo. Entonces, en el fondo, estamos en una carrera muy complicada. Incluso Stephen Hawking decía que esto puede ser quizá o muy bueno o muy malo para la humanidad. Claro. En el fondo podríamos destruirnos.
¿Cómo no se puede resguardar ya en lo práctico, por ejemplo, con este tipo de aplicaciones? Obviamente uno se queda con la experiencia de un conocido, pero cuando empieza a escuchar este tipo de información, por ejemplo, salió la información de que era una empresa rusa, obviamente de Estados Unidos, se decía, cuidado, esta es una empresa rusa que desarrolla y que va a tener tu información. Yo leía durante la tarde que justamente hubo una respuesta de esta empresa desarrolladora de la aplicación y dijo, los datos no llegan a Rusia. Así que no se preocupen, un poco como que despejando todo este miedo que se va generando, el temor más que miedo. Claro, pero ante un mal uso, ¿qué vaya a hacer? ¿A quién vaya a demandar? ¿A Rusia? ¿A Google? ¿A Porque Amazon? finalmente yo le di acceso. Tú le diste tu acceso, le diste todos los permisos, él puede hacer con tu dato lo que quiera. Quizás no ahora, quizás más adelante. ¿Quién va a hacer seguimiento de eso? Nadie. Entonces, no lo puedes controlar. Si decidiste entrar o entregar tus datos en cualquier medio digital, ya estás dispuesto a entregarlo. O sea, es un riesgo que ahora no lo conoces. Claro. Que en algún momento va a ser usado porque es un dato necesario para poder entrenar la inteligencia artificial. Claro, pueden ser datos que no tengan un nombre y apellido, pero sí en forma anónima van marcando tendencias, trending, y se va utilizando, por ejemplo, para lo que es el consumo, para lo que es políticas públicas, pero yo inconscientemente di mi autorización. Claro, mira, incluso para usar una simple tarjeta, yo siempre le digo a la gente que la cadena es muy amplia donde puede ser obtenido tu número y tus datos mal usados. En el momento en que ingresaste tu número a la página, después cuando se transfirió, alguien podría estar interceptando esos números. Después, la misma empresa que guarda esos números, quizá ya no la usa mal, pero se los pueden robar. Claro. El programador que hizo el programa a lo mejor puso un código especial que cuando ocurre esto me manda los datos. Entonces la cadena, los puntos vulnerables son tantos que uno al final no usaría nada. Pero la facilidad de uso, la comodidad y el entusiasmo hacen que uno esté metido en el sistema. En el fondo es difícil escapar. Claro, es bien interesante porque si uno va a la configuración de las aplicaciones, de los sistemas operativos, si uno se da, no la lata, pero sí el trabajo de leer, de alguna manera introducirse en la configuración de la política de privacidad, yo, por ejemplo, puedo desactivar el GPS o la localización. Obviamente me estaría restando mucha oportunidad de que me diga dónde está la pizzería más cercana, dónde puedo comprar esto, pero es una posibilidad. De hecho, yo recuerdo que a través de algunas herramientas yo puedo ver el seguimiento que he tenido a qué lugares he estado. O sea, es como un diario de vida que ni siquiera yo sé que estoy escribiendo, pero que tiene acceso a otras personas. Claro, o sea, de todas maneras las aplicaciones te van a pedir autorización. O sea, ya por el hecho de estar en Google Drive, te garantiza que tiene algunas condiciones las cuales tú tienes que aceptar para que él pueda hacer uso. Claro. Pero en el fondo la gente no piensa dos veces, pues llega y utiliza. Puede activar el seguimiento, puede activar que pueda ver tus imágenes, que active la cámara, te puede estar viendo todo momento. ¿La nube, Mauricio, es un terreno peligroso en ese sentido? Mira, la nube es solamente lugares donde están los datos, aplicaciones, lo puedes ver de muchas formas. Una es que no sabes dónde están tus datos, ¿cierto? Otra es que te presta muchos servicios que no podemos utilizar. Nosotros mismos podemos desarrollar nuestra propia inteligencia artificial con aplicaciones y máquinas que nos dejan disponibles. También está el anonimato. No sabes dónde están las cosas, dónde están ubicados los servidores, los datos. Entonces, la práctica tiene muchas potencialidades y también tiene muchas problemáticas si lo ves desde el punto de vista de seguridad. Claro. Y en ese punto, ¿cómo uno puede hacer la diferencia? Yo siempre recuerdo cuando ya en el mundo físico, no en el mundo digital, te dicen la recomendación, si usted va a comprar tal producto, que siempre sea de una marca autorizada, de una empresa confiable, pero que por lo menos esté establecida porque la ley la ubica, la conoce, sabe dónde tiene su domicilio, su representante legal. Eso para los productos en el mundo físico. El mundo digital también tiene esos conceptos, pero hay muchas empresas o desarrolladores que no son oficiales. De hecho, se mantienen un poco en ese punto, ¿no? Bueno, como te explicaba anteriormente, la cadena es muy grande. Es decir, cuando tú tienes una aplicación que te presta servicio, hay muchos puntos vulnerables. Podríamos estar trabajando con una empresa completamente confiable, pero si le roban los datos a ellos, claro. ¿Qué hace? Un tercero, por ejemplo. Un tercero. Pasó, por ejemplo, recordamos cuando se filtraron los datos de tarjeta de crédito el año pasado, y también lo que sucedió con el Banco de Chile en su minuto, ya una cosa bastante más sofisticada de hackers, pero se dio. Claro, en el fondo, ¿quién te puede garantizar 100% que no te van a robar tus datos? Difícil. Nadie puede, hasta el momento. Muchas empresas grandes se han caído. En Chile generalmente siempre hay sondeos con aplicaciones, con innovaciones tecnológicas que nos muestran en el top
Siempre decimos, bueno, pero nosotros no estamos en el top, estamos en el top de las descargas, de cuánto lo están usando. Eso también es como para preocuparse, ¿no? Más bien nos llevamos mucho por la emoción de tener esta fotografía de mi persona en 40 años, pero no veo un poco, o no pienso por lo menos, qué está pasando con esa información, esos metadatos, con esa configuración. Bueno, en realidad yo lo que veo en la experiencia del día a día con la gente que veo meterse en Internet, realmente no pensamos mucho qué hacemos. Pinchamos links que nos llevan a páginas y aplicaciones que muchas veces no sabemos qué hay detrás, si son páginas seguras, Claro. no son páginas seguras. En el fondo nos lleva el entusiasmo de conseguir cosas, no tenemos una cultura de seguridad dentro. Eso, una cultura de seguridad digital. Nos Sí. falta. ¿Y cómo crees tú que se puede ir desarrollando eso? Desde el colegio, hablábamos, por ejemplo, en el tema anterior de la educación temprana. Aquí, en términos de Internet, en términos del mundo digital, claro, las nuevas generaciones son generación touch, pero justamente muchas veces son más analfabetas en términos de lo que no se debe hacer. Claro, yo te diría, si soy estricto con la seguridad, no te metas en las redes sociales. Claro, si uno fuera totalmente estricto. Porque al final vas a entregar tus datos, vas a entregar tus emociones, al apretar un link de que me gusta, vas a entregar a lo mejor una imagen, Es un lugar público. o tu ubicación probablemente. Es un lugar público, como gritarlo a la calle. Por otro lado, si lo ocupo en una aplicación del gobierno estatal que me da más seguridad como un banco, claro, me va a sentir un poco más seguro, me va a dar quizás un respaldo, si está instalado acá en Chile. Claro, ahí lo puedes usar. Pero en el fondo, si te desordena y accedes a cualquier aplicación desde tu equipo, te estás arriesgando. Las reglas no son muchas, en realidad. Básicamente, no te metas a páginas que no son seguras. No divulgues tu información personal. Trata de manejar claves, cambiarlas frecuentemente. Claro, no usar solamente una clave, mantener claves que también sean difíciles, complejas. De hecho, ahora cuando uno configura una clave, generalmente te dice el nivel de seguridad que tiene, bajo, medio o alto, digamos. Claro, básicamente... A uno se le entregan muchas cosas en bandeja, pero muchas veces las deja pasar. Ese es el problema. Sí, pues como te decía, con la tarjeta de crédito, mucha gente entrega su número, la sube a estas aplicaciones que te prestan servicios y que son internacionales, y después andan alegando que cómo es posible que esa empresa divulgue los números de las tarjetas. Pero tú lo entregaste. La supervisión de los adultos, Mauricio, por último, que nos queda poco tiempo, es difícil porque también tenemos generaciones donde esto ya está incorporado. El smartphone, la aplicación, el FaceApp, es una cosa que... Pero la generación anterior que no tenía este tipo de tecnología, claro, muchas veces no la entiende y como no la entiende, le da miedo meterse a hablar con los niños, por ejemplo, de, oye, pero eso no me parece. Bueno, hay ayuda dentro de las aplicaciones que te permiten controlar lo que los chicos acceden. Los controles parentales. Controles parentales principalmente. Pero básicamente en algún nivel de su vida va a saltárselo. Los niños siempre van un poco más adelantados, se consiguen celulares o formas de acceder. Entonces, al final, van a estar metidos en las redes sociales y en los ambientes donde se divulga información. Y tratar de hacer que lo hagan lo menos posible. Tengan contactos con amistades, básicamente conocidas. No tengan los 1000 amigos que realmente no conocen ni a uno. Claro, esos 1000 amigos de Facebook, pero que en realidad se reduce a un círculo bastante menor, mucho menor. Claro, ser lo más práctico posible y dejar la menos huella posible. Eso básicamente. La huella digital, que es muy importante en eso. Mauricio Sepúlveda, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este interesante tema. Que tengas buena noche. Buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos, aún queda más de Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Regresamos
decirlo, que otros días. Vamos a regiones. Osorno, estamos muy preocupados por la situación del corte de agua que nuevamente se tuvo que dar el día de hoy. Ya se habla de una preocupación también por la situación de sal. Vamos a estar muy atentos en 24 horas y en 24horas.cl. Lluvia el día de mañana, que quizás que no habrá agua, pero va a caerla por el cielo. 11 grados la temperatura máxima y despejado en El Salvador, 23 grados la máxima. La información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos entonces con esta música que es la provocación de esta noche en Vía Pública, con motivo de los 50 años del inicio de la histórica misión Apolo 11 de 1969. Duran Duran ofreció un show especial en el Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral, Florida. Un espectáculo que contó con una orquesta, un coro de 40 cantantes y 300 drones, fíjese. Todo enfocado en una temática espacial, interpretando canciones propias y algunos covers como Space Oddity, clásico de David Bowie. También canciones como esta. Duran Duran se sumó entonces a la celebración de los 50 años del hombre a la luna. No tiene relación directa, pero sí es una de las grandes canciones de Duran Duran con Hungry Like a Wolf. Cerramos esta edición de Vía Pública. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a seguir con nuestros contenidos en 24horas.cl, en nuestras distintas redes y con toda la información en Canal 24 Horas. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, nos vemos.